Este, desde luego que empezamos con el Banco de República. Sabemos que el Banco de República, que fue creado por una ley del presidente Iriarte Borda, unos cuantos años antes que se hiciera el edificio. Después se llama concurso. El banco primero iba a ocupar la mitad de esa manzana, después puede comprar el resto de la manzana y hace el proyecto definitivo asociándose con el arquitecto Lerena Acevedo, su socio último y gran amigo además. Tal así que fue testigo del casamiento de mi madre y salió en el cortejo de la iglesia cuando se casaron mis padres, ¿no? Empieza con el Banco República, que fue su obra, pero también antes de eso, entre los años 7 y 12, construyen lo que nosotros llamaríamos el estilo francés, el Hotel del Prado. A ver si voy en desorden. Vamos a ver. Les muestro aquí el Banco de la República, que es la fotografía. Esto que sale acá son las paredes del tesoro del Banco de la República. En el banco que actualmente, el hall central fue dedicado al Museo del Gaucho y la Moneda. Bien decía Lustonó que no se le dio, o se le sacó el destino que tenía, porque no pasa eso en ninguna parte del mundo, solo nos pasa a nosotros. Y lo digo de manera protestataria, porque un edificio importante como ese, que es una manzana de mármol y granito con columnas y de esa calidad, bueno, no se desafecta de esta manera, teniendo las cualidades. Incluso el presidente Sanguinetti habló sobre este tema y escribió sobre este tema. Pero siguen funcionando ahí el directorio y oficinas que eran para la calle Piedras, pero en el hall central, ahora hace poco tiempo, se instaló el Museo del Gaucho de la Moneda, que a decir verdad quedó fantástico, porque en ese ámbito y abajo de ese hall central es una cosa que luce extraordinariamente, donde hemos podido ver quizás el Blanes primero y más valioso, que está en préstamo ahí en este momento, recomiendo verlo. El banco tiene ahí adentro, en los sótanos, es donde se guarda el encaje oro del país. Hay un búnker que tiene estas paredes con unas puertas especiales que vinieron de Europa, de la firma Fichet, creo que de Bélgica, donde se entran los recintos del tesoro. Ahí se contaba una anécdota, porque hay rayos infrarrojos y que una vez se metió un gato, interceptó los rayos infrarrojos y se armó un lío impresionante en Montevideo, porque el ejército, la policía rodeó el banco y era un gato que andaba por ahí. Sigo con otras cositas que tenemos acá. Ahí habría que pasar otras cosas del banco, habría que decir unas cuantas cosas, porque se colocaron esas espléndidas esculturas adelante, que Beltroni ya había dejado un basamento, después se pusieron otras. El escultor Ramos hizo una de ellas y sobre todo había dejado pronto, que no se puso en vida de él, una escultura para Artigas, que la donaron los funcionarios, que se había elegido en primer momento una de Blanes. Beltroni desaprobó la escultura de Blanes, que es de Juan Luis Blanes, el hijo de él, que fue un gran escultor, pero como tenía muchas reproducciones, ese es el famoso Blanes que vemos en todo el país, que está con el sombrero en la mano, ¿no? Y se lo otorgaron a José Luis Zorrilla de San Martín, que puso Artigas con esclavina, que es otra versión, que es la misma versión que les debo de decir que está entre los héroes americanos en la Villa Borghese de Roma. Hay una reproducción en el Cabildo de ella, que es muy linda. Es un poco más original, digamos, que no poner la otra que hubiera sido muy común. Esos son los cuentitos que he escuchado en casa por obra de mi abuela y de mi padre, que lo siguió siempre toda la vida a todos lados. Era una persona que le gustaba vestirse muy prolijamente, muy bien, con cuellos muy duros. Y ahora voy a decir una cosa que de repente me pongo a algunos en contra. Era un hincha, porque se había hecho tan uruguayo, que era un hincha enfermizo de Peñarol. Iba los domingos al estadio con un grupo de amigos y según contaba mi abuela, cuando venía al estadio y llegaba a perder Peñarol, se iba a acostar. Como también fue un gran bailarín de tango. López y señora le iban a enseñar a bailar tango a la casa, y en esa época iban mucho al Hotel Carrasco, al Parque Hotel y a distintos lugares de Montevideo, ¿no? O sea, él vivió el Uruguay de manera muy de adentro. Me decían, porque todos los italianos tienen su acentito,
que él prácticamente no le había quedado casi acento, hablaba prácticamente un español o un uruguayo, digamos, de corrido. Nos dio una imagen, una vida, se podrán imaginar que nosotros hemos escuchado de él todo el tiempo. Era una persona que además se dedicó mucho a la enseñanza, porque fue profesor de matemáticas y dibujo en el Liceo Miranda, y también fue profesor de facultad. No permanentemente, pero en el Liceo Facultad. Acá tenemos otra obra de Beltroni, dejando un poco el Banco de la República, que habría quizás muchas cosas para decir, porque, como por ejemplo que el banco iba a tener una plaza adelante y una plaza atrás, que nunca se llegaron a construir. Estaba el Banco Comercial adelante y se ve que nunca lo pudieron echar al Banco Comercial para hacer una plaza. Ahí está la casa de la Valleja, ahí que se iba a respetar eso y se iba a poner una plaza que tenemos planos y dibujos sobre eso, que hubiese quedado muy lindo y no tan encerradito como está ahora, ¿no? Y en la parte de atrás está esa base de la Armada Española, que está media destruida, pero que también hay que respetar. Y había edificios muy valiosos en la manzana de atrás. El edificio, había uno en una esquina que me acuerdo que el arquitecto Arana lo defendió mucho, pero igual lo tiraron al suelo. Y quedó una playa de estacionamientos. Al costado del Banco de la República está la casa matriz del Banco Mercantil, que es que ustedes tienen en pantalla, que hizo Beltroni también, junto con Elena, desde luego, porque él tuvo varios socios en su vida. Primero fue con Jules Knapp, que es el que hace las cosas más en lo que nosotros llamamos estilo francés, como es el Hotel del Prado y el Parque Capurro, muy de moda en la época. La gente del Prado se iba generalmente a bañar a la playa Capurro, hoy desaparecida. Tenemos ahí no solo los accesos de Montevideo, sino que también está la refinería del ANCAP, que terminó estropeando un poco todo ese barrio de ahí, pero es la piqueta del progreso, digamos, ¿no? El Hotel del Prado, vamos a ver si lo encontramos, y viene después. No, viene el Ministerio de Salud Pública. Me he salteado algo, tengo que volver para atrás, disculpen. El Ministerio de Salud Pública, que se ha dicho de todo, es ecléctico, como dice todo el mundo. Yo diría que lo único que no hay ecléctico en la arquitectura del mundo debe ser el Panteón de Grecia, porque todo es ecléctico. Y este edificio se le decía que era de estilo español, a pesar que tiene en la puerta una fachada, ahí una entrada que tiene unas columnitas corintias y tiene en los bajorrelieves algunas picardías que son típicas de un florentino, porque tiene una flor de lis, que es lo que en Italia se llama el Giglio di Firenze, el emblema de Florencia, que es la flor de lis florentina, que es diferente a la flor de lis francesa, tiene un penacho más, ¿no? Y están en las fachadas de entrada que da por 18 de julio en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que fue hecho con otra finalidad, donado por la familia de Alejandro Gallinal, en gran parte bueno, cumpliendo una función importantísima para la época, como la cumple hoy día después de tantos años, ¿no? Sigue bien vigente. Acá tenemos algunas de esas ornamentaciones que se pueden parecer a lo que llamamos estilo español, que hay otras en Montevideo. Yo les recuerdo otras hechas por el arquitecto Jorge y Teófilo Herrán, Misiones y Rincón, que es donde estuvo el Banco de Montevideo, ¿verdad? Que tienen dibujos y decoraciones muy parecidas a esa. Bueno, entramos en el Hotel del Prado. El Hotel del Prado, que formó parte de toda una época en Montevideo, ¿no? Es el que yo le digo, cuando él incursionó en ese estilo que nosotros en el Uruguay llamamos francés. Como cuando vamos a Buenos Aires, que decimos que Buenos Aires es una ciudad muy de estilo francés. Santa Fe, la Recoleta, el Barrio Norte, es muy de estilo francés con algo de italiano. De italiano tiene quizás la Casa Rosada, hecha por Tamburini. Tamburini Meano, que fue nombrado recién, Meano murió trágicamente en Buenos Aires, que fue el que hizo el primer proyecto para el Palacio Legislativo de acá, lo terminó Moretti, que le modificó, según tengo entendido, y por cuentos familiares que lo conocieron, le modificó casi totalmente los planos, ¿no? Y bueno, seguimos con esto. Después viene la escalera, el Prado, que se ve, las escalinatas de Capurro, que había un skating, un restaurante, la gente iba mucho a esos lugares, ¿no? Y la playita de Capurro que estaba enfrente, se bañaban en los famosos carritos,
las mujeres en esa época estaba dividida las playas entre hombres y mujeres y se subían en un carrito que los arrastraban unas mulas que los llevaban un poquito adentro del mar para que se pudieran tirar. Acá ven ustedes una fotografía en la cual había ciertos festivales, no sé si sería carnaval, con esa especie de gazebo o glorieta con luces. Vamos a seguir. Después acá pasamos a otro tema que es la parte de enseñanza, que también hoy tenemos el gusto de tener descendientes acá de Felipe Sanguinetti. Felipe Sanguinetti, que fue un gran comerciante de grandes negocios en el Uruguay. Tenemos la calle Felipe Sanguinetti que atraviesa 8 de octubre. Bueno, Beltroni le hizo la escuela Felipe Sanguinetti, que es hoy un complejo escolar. Y eso fue por un legado de Felipe Sanguinetti que dejó al Estado. Están ahí las firmas de Beltroni y de un descendiente de Sanguinetti, porque Sanguinetti en persona creo que no tuvo hijos, sino que tuvo hermanos y sobrinos. Tenía dos hermanas que se llamaban Saturna y Estebana Sanguinetti, al cual Beltroni le hizo su casa particular en la Rambla de Positos, que fue creo que la última que tiraron al suelo de la Rambla. Estaba al lado de lo que es hoy el Hotel Ramblas, hecho por el arquitecto Caraboto, que era un hotel y casino, ¿no? Esa casa después fue comprada por la familia Rizzo, el doctor Rogelio Rizzo y Esther, que también tuvimos el gusto de conocer, porque cuando éramos chicos y jóvenes íbamos muchas veces a los corsos de Positos y en la Plaza Gomensoro, y yo iba ahí a cargar los pomitos y las bombitas de agua. Así que son vivencias y cosas que uno las tiene mezcladas con Beltroni. No tengo que decirlas porque las he vivido así. Además de haberle aprendido sus cosas de arquitectura, también tenemos estas otras cosas que nos llegan de cerca. Acá tienen otras fotografías de la Escuela Sanguinetti. Bueno, acá vemos, Beltroni hizo muchas cosas para la educación, que fue una de las cosas principales por las cuales se tuvo la intención de traerlo a América, ¿no? Que interviniera. Ahí se planteaba en esa época la discusión entre la educación a la francesa, es lo que yo he escuchado, ¿verdad? O la discusión, o el Politécnico, que lo defendía mucho Figari en esa época. De esa discusión participó mucho y escribió su libro el presidente Sanguinetti. Bueno, primó la idea de Valle, desde luego, la educación a la francesa. Los planos y las obras de Beltroni están más inclinadas a la educación y la arquitectura tienen que ir juntas en general, ¿no? Y aquí tenemos la Facultad de Química. Él había restaurado la facultad, como siendo director del Ministerio de Obras Públicas, había restaurado la Facultad de Medicina que está enfrente e hizo ya en un estilo totalmente racional, y que es un cajón, la Facultad de Química. Como hace también después, dentro de estos estilos, otras construcciones, como puede ser la Universidad del Trabajo de la Unión, que está en la calle Larravide, a cuadra y media de 8 de octubre, que sigue existiendo y funcionando con una arquitectura racional. Yo me acuerdo, para decirles de esto, bueno, aquí tienen un plano de lo que es el dibujo totalmente de arquitectura moderna, habiéndose desprendido ya de la ornamentación que usaba en otras épocas, como fue dicho. Yo oí decir, con un comentario así elogioso de mi padre, desde luego, que lo admiraba y lo quería mucho, decía, tu abuelo nunca se quedó con las polainas puestas, siempre fue avanzando con la época. Y si no hizo más de estas cosas, es porque se murió. Si no hubiera seguido haciendo estas cosas, estoy seguro, no se iba a quedar haciendo cosas fuera de época. Bueno, hizo muchas fuera de época también, porque acá lo que ustedes saben que no, que es medio clásico. Acá está la Escuela de Maronia, que también es una escuela en estilo racional, ¿no? Lo que se le llama racional. El Liceo de Durazno, que ahí lo ven ahí también en otro estilo. Él construyó Facultad de Química, Universidad del Trabajo, el Liceo de Durazno e hizo 11 escuelas en todo el país. Debe haber sido el que hizo más escuelas. Claro,
Eso probablemente porque le tocaba hacerlas como funcionario del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Pero había otras que no, que las hacía particularmente. Aquí tienen actualmente el Liceo de Durazno, como se mantiene hasta el día de hoy. Nada que ver con lo que es el estilo francés del Hotel del Prado, ni el clasicismo historicista del Banco República, ni lo que pretendió ser o llamado estilo español del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Pasó a esto, que ustedes pueden ver acá. Bueno, tenemos acá otra cosa que es bien conocida, especialmente por todos nosotros que tenemos el gusto por lo favorable que era, que hemos ido 2 o 3 veces en estos últimos 3 años a Buenos Aires, ciudad que disfrutamos tanto, el pabellón de pasajeros de la aduana, que es la terminal hoy día de Buquebus, que nos he escuchado que la quieren agrandar. Está el señor, el dueño del Buquebus, que quiere hacer una terminal nueva. Bueno, esperemos que a esta no la tiren al suelo. No sé si está declarada Monumento Histórico Nacional, porque a mí me dijeron, los que escribieron este libro, el arquitecto Galo y el licenciado Bona Milanesi, en su momento me dijeron que Beltroni era el arquitecto que tenía más edificios declarados Monumento Histórico Nacional. Yo no sé si eso será verdad, porque después tenemos la obra de Vilamajó, de quien eran muy amigos, que creo que le declararon la totalidad de su obra Monumento Histórico Nacional. No lo sé eso exactamente. Con Vilamajó debo contar que tenían un programa de radio. Lo que es hoy Radio Sarandí antes se llamaba Radio Jackson. Y en la Radio Jackson, que había sido fundado por la Iglesia Católica, por Monseñor Aragone, que era el arzobispo de Montevideo en esa época, ¿no? Y hablaban por ahí una cantidad de personas del elenco cultural de Montevideo, Esther de Cáceres, José Luis Zorrilla San Martín, del Padre, y tenía con Vilamajó un programa que hablaban de historia del arte, Beltroni y Vilamajó, de historia del arte y de arquitectura y de otras materias desde el punto de vista cultural, porque él daba conferencias, es una persona que era convocado para dar conferencias en español y en italiano. Él hablaba muy bien varios idiomas. Desde luego que el italiano hablaba latín y griego, lo cual era raro, pero era propio de la educación de su época. Y mal hablaba inglés. Lo entendía, pero según tengo entendido, lo hablaba mal. Lo escribía bien, pero lo hablaba mal. Ahora el francés sí, muy bien. Y también sé que con un cuñado de él habían hecho, cuando fueron estudiantes, recién recibidos, se fueron a vivir la época de la Bohème a París, donde también cursaron estudios en l'École de Beaux-Arts, en la de Bonaparte, ¿no? Ahí cerca de Saint-Germain-des-Prés, que estuvimos ahí. El arquitecto Lustó, a quien conocimos, hizo una investigación sobre eso. Hay un libro de él acá. Figuraba él y figuraba el arquitecto Zucchi, habiendo estudiado en l'École de Beaux-Arts de París, ¿no? Bueno, cuentitos aparte que se mezclan un poco, con cierto desorden, ustedes disculparán, pero hacen a la cosa, creo. Pasamos a otra. Acá sigue el Salón de Pasajeros de la Aduana. Bueno, después tenemos acá como edificio de índole comercial, la mueblería Caviglia, que está en la calle 25 de Mayo, pero también tiene una salida por la calle Ituzaingó. Hoy lo ocupa dependencias de la Corte Electoral. La original Corte Electoral, que es un espléndido edificio, está hecho por el arquitecto francés Gardel, que fue uno de los grandes arquitectos que vinieron al Uruguay de la parte de los arquitectos franceses, ¿no? No solo hizo esto, sino que yo les recuerdo que hizo lo que se llamó el Palacio Piria, después fue Casa de Amézaga, hoy Suprema Corte de Justicia. Y el Palacio Brasil en 18 de julio, ¿no? Y bueno, se conocían, todos los arquitectos se conocían y además se criticaban también entre ellos, ¿no? Se sacaban los cueros, si quieren que le digan. La mueblería Caviglia, según el libro de Alfredo Castellanos, fue el primer edificio en cemento armado que se hizo en el país. Porque el primer cemento armado creo que fue la avenida Garzón, en Vía. Pero en edificio creo que fue que se hacían, según escuché decir también a mi padre, él mismo era el calculista, porque hoy día los arquitectos después mandan a hacer el cálculo, el cemento armado a los calculistas.
En esa época los hacía él era profesor de matemáticas, además. Se hacían los cálculos del cemento armado, que fue el primer edificio que, según tengo entendido, que se hizo aquí, que fue muy conocido en su época, duró muchísimos años, la mueblería Caviglia, ¿no? Después tenemos acá, y les hago notar, el mercado de Artigas. El mercado de Artigas, declarado hoy también Monumento Histórico Nacional, se convirtió en un instituto de enseñanza. Acá depende de la Universidad de Trabajo, y ustedes podrán ver que los bajorrelieves y los dibujos que tienen se parecen muchísimo a los del Hotel del Prado. Como que también el techo a dos aguas es muy parecidito al techo de dos aguas del Banco de la República, ¿no? Es un pequeño Banco de la República. En el interior, el alrededor del mercado, con un préstamo que vino del FAO, una institución del PAUF, no del FAO. Funciona ahí en la Universidad del Trabajo, y una de las especialidades que han ahí, que enseñan, es el trabajo con las amatistas, ¿no? Que es una cosa muy, muy de Artigas. Como verán, son cosas en el interior del país, y acá, después venimos acá el edificio de oficinas públicas de Salto. Acá funcionan una sarta de oficinas. Fue hecho para correo, telégrafo, decían correo, telégrafo y administración de Salto, y oficinas del Poder Judicial. Hoy día se casa la gente en Salto, porque ahí funciona también el Poder Judicial, oficinas del Poder Judicial. Y en uno de los pisos fue dedicado también, hace no muchos años, lo ocupa la Universidad de la República, la UDELAR, que no sé qué clase de oficinas tiene ahí también en ese edificio, que están necesitando una pronta restauración porque tiene muchos años. Se dice que fue construido bajo pilotes, por la cimentación ahí era medio complicada, y que se copió una cimentación parecida a los palacios de Venecia. Yo no sé si eso es verdad, pero lo oí decir muchas veces eso, ¿no? Y que tiene también influencia masónica, también lo oí decir. Nunca supe que Beltroni fuera masón. Que podría ser amigo, puede ser, pero no lo supe del todo nunca. Hay amigos de Salto que me dicen, mira, tal cosa tiene que haber sido porque este dibujito acá, si no, ¿de dónde lo sacó? Pero bueno, acá le dicen Palacio Beltroni a esto en Salto. Bueno. Después viene el monumento a Garibaldi en los campos de San Antonio de Salto, ¿verdad? Eso fue encargado probablemente por la colectividad italiana, la embajada italiana. Es un monumento, se le decía en el estilo Art Deco o futurismo, ¿verdad? Que era lo que predominaba en la época. Ahí hay enterrado abajo algunos de los que participaron en la batalla de San Antonio, que ganó Garibaldi, que fue en la época de la Guerra Grande, cuando Garibaldi hizo su incursión en el Uruguay, ¿verdad? Con su señora Anita. Dejó un recuerdo grande, para algunos de simpatía, para los que son del otro bando de no tanta simpatía. Pero lo tenemos en la casa del Partido Colorado, un gran busto de Garibaldi. Acá se sigue viendo estas cosas. Después vienen residencias particulares. Ustedes tienen esta, que es una casa de estilo florentino, según decían, el dueño de esta casa, el que se la encargó, era otro arquitecto, de apellido Belloni, que no era pariente de Belloni, el escultor. Le encargó porque quería tener una casa de estilo florentino. Se la encargó a Beltroni, que se la hizo. Hoy día es ese centro de hotelería que hay en Boulevard Artigas, casi Canelones, ¿verdad? Aquí aparecen ciertas casas, un edificio de apartamentos que estaba en la calle Mercedes, Ciudadela y Juncal, que fue tirado al suelo, es donde está hoy, para que ustedes tengan referencia, el edificio nuevo del Radisson Victoria Plaza. Al lado de esta, acá, en el medio, está la Casa de la Rambla, de que perteneció a la familia Sanguinetti y después a la familia Rizzo. Están las parientas de Sanguinetti y Poncelón Sanguinetti aquí presentes. La otra casa que está al lado es una casa que también quedó en propiedad nuestra, que después fue vendida, que estaba en Avenida Brasil, entre Libertad y Cavia.
fue tirada al suelo. Los últimos que la ocuparon, esa la hizo con un socio que tuvo que se llamaba Genovese, que fue con el cual ganó el concurso del Banco de la República, ¿verdad? Que después Genovese se abrió y lo terminó haciendo con Lerena, no sé por qué sucedió ahí. Bueno, esa casa fue tirada al suelo hace muy poco tiempo. Esta otra casa, como ejemplo, pongo casas, porque también hizo casas particulares, ¿verdad? Para una familia Corona, que estaba en la calle Canelones y Cuareim. Estas tres casas iguales, que están en la calle Mercedes entre Rondó y Paraguay, fueron hechas para renta para la familia Beijo, que además les decoraba las casas como también le hacía decoración. Les debo de decir que en el Banco República, por ejemplo, me han dicho que los lambrí de madera y todas las cosas que hay en las salas del directorio fueron todas diseñadas por él, ¿no? A ver, acá es otra de las casas más nuevas, está en la calle Yauri Martí, es una casa, digamos que de estilo español, muy parecida a otra que hay en Carrasco, que no la hemos podido poner en la lista, porque se la encargó, la familia se la encargó a un amigo de él, que fue presidente del jurado del Banco República, el famoso arquitecto argentino Alejandro Christoffersen. Acá fue nombrado por mi amigo Lustonó Bustillo, pero en Buenos Aires actuó mucho el arquitecto Alejandro Christoffersen, como aquí en el Uruguay, que también hizo varias cosas, ¿no? Y vino y asesoró a los directorios del banco y en muchas otras ocasiones. Al lado de esa tenemos una estancia, la estancia de la familia Storace Bordaberry, que es que también le hizo. Hay muchas otras casas que él hizo que no hemos podido, han sido tiradas al suelo y no hemos podido tener documentación de ellas. Me voy a apurar un poquito. Aquí entramos en Punta del Este. En Punta del Este, como verán, el faro. El faro, todo el mundo sabe que fue hecho en 1860, el primer faro, por el constructor Tomás, ¿cómo era? Doctor Libarona. Bueno, yo creo que según tengo entendido del faro de Libarona, no quedó mucho. Hicieron este nuevo faro que creo que empezó por el año 23. También se hizo la casa del farero, que le hicieron Beltroni y Lerena, que está ahí al lado. Y también hizo, al lado de esto, que lo vamos a ver ahora, tienen otra vista del faro, que es una de las cosas características de Punta del Este, un paseo lindísimo además para hacer, ¿no? El semáforo y el servicio meteorológico, que hicieron en esa misma época, que fueron ahí. Sé que hay una sociedad de amigos del faro. Hace poco me llamó un señor pidiéndome información de esto. Y yo lo remití, le mandé lo que tenía y lo remití a que se fijara Juan Beltrón en Wikipedia, que iba a encontrar información sobre esto, ¿no? Bueno, acá, la urbanización de San Rafael, que fue otra de las cosas que hizo con sus características. Esto le fue encomendado por la familia Pisorno y la familia de Manuel Lucich. Manuel Lucich era sobrino de Antonio, según tengo entendido y según me ha contado Eleonora. Conocimos, no sé si llegué a conocer a Manuelito, creo que sí, que era hijo de él. Él eran los dueños. Y había otro señor de apellido Pérez, Alfonso Pérez, que era un español. Eran los tres dueños de los terrenos de Punta Ballena. Como característica, escuché decir que él no quería ser, el arquitecto Beltroni no quería ser el famoso damero español. Y entonces hizo mucho las calles en curva, ¿no? Se programaba también una piscina ahí, y bueno, quedó el barrio de San Rafael como una de las cosas. Acá se ve uno de los planos y hay también una ficha de la época donde hay el balneario San Rafael, donde hay una bañista ahí que propagandea el barrio, ¿no? Eso fue hecho en el estudio de Beltrón y Lerena, ¿no? Como ustedes podrán ver. Creo que por aquí estamos llegando al final. Hay otras obras ejecutadas, pero bueno, no sería, bueno, esos son proyectos. Bueno, tengo que decir que Termas de Montecatini, con dibujos y estos proyectos,
ganó lo que se llamaba el Gran Prix de Roma, que eso fue lo que lo acercó. Por eso Valle se llegó a enterar de él y lo mandó, lo convocó y lo hizo venir a América cuando era joven, ¿no? Principalmente no por la obra en Génova que había hecho lo de la bolsa, un puente en Turín con su profesor Ristori, sino sobre todo porque había ganado este premio importante de Roma, que según tengo entendido se hacía con los egresados de cada 4 años. Entonces, habiendo ganado su joven ese premio, se hizo conocido en esa época y fue que lo que le sirvió para conectarse con el Uruguay y con el presidente Valle. Acá tenemos el Palacio de Gobierno que se iba a construir, que nunca se construyó. Iba a estar donde está instalado hoy la Intendencia de Montevideo. Se discutió mucho, se empezó a hacer. Y después se hizo un último concurso que gana Beltroni y lo empieza a hacer. Y después lo volvieron a parar y no se hizo nunca y quedó eso. Era el Palacio de Gobierno donde iba a tener adentro los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y ministerios de Hacienda, como se llamaba en esa época, ¿verdad? Y iba a tener ciertas perspectivas porque otro arquitecto italiano llamado Guidini había ganado un concurso de trazado de avenidas, ¿no? Y entonces tenía 18 de julio adelante y eso iba a ser el Palacio de Gobierno que, como ustedes sabrán, nuestro gobierno ha estado saltando de un edificio a otro, porque el edificio llamado Esteves fue una casa de apartamentos que la transformaron y la convirtieron en casa de gobierno. Después hicieron, creo que ese que está ahí atrás del monumento a Jorge Valle en las épocas de la dictadura, que había sido destinado para el Ministerio de Defensa, y el presidente Sanguinetti se lo quedó como casa de gobierno. Y después volvieron y terminaron lo que hoy llamamos la Torre Ejecutiva. Bueno, pero las cosas de ceremonial y eso se hacen en la Casa de Gobierno, que tuvo su decoración en los últimos tiempos por Spínola, ¿no? El pintor, que hizo ahí adentro ciertas reformas importantes. Acá tenemos el proyecto, bueno, a ver, se me fue, del Jockey Club. Fue una cosa que no hizo, pero él con otro amigo y socio de él en muchas cosas, que era el director general en el Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba Jones Brown, que hizo mucha obra en Montevideo, Jones Brown, ¿no? Había que hacer una final para terminar con para hacer ese edificio probablemente que se habían combinado, y pues ellos se combinaron que lo iban a hacer juntos. Pasó el tiempo, no se hizo nunca, y el edificio, por conveniencias que hubo en el entorno, le fue otorgado directamente al proyecto del arquitecto Carré, famoso arquitecto también del Uruguay, ¿no? Del Uruguay, francés, que vino acá, que fue profesor de facultad, ¿no? Este es un edificio de la Sociedad de Beneficencia Italiana, que era para hacerse en el cementerio. Y concursos que tenían una cantidad, y ahora vienen los reconocimientos que tuvo. Fue nombrado comendador, fue nombrado académico de la Academia de Bellas Artes de Florencia, ganó junto con Lerena la única medalla de oro de una exposición panamericana de arquitectura y artes decorativas, que creo que existe una medalla de plata en el Uruguay de los arquitectos Clerc y Guerra, también que hemos conocido. Acá cuando pusimos esta fotografía porque nos resultó original, salió publicado en el diario, decía el desfacedor de entuertos. Era con la problemática del Palacio de Gobierno, que se discutía mucho con eso, y entonces apareció él como que iba a traer la solución final, que en realidad nunca llegó. Acá ponemos también una invitación dibujada por él de la Primera Guerra Mundial, que se hizo en el Teatro Urquiza, una beneficencia para los aliados en la Primera Guerra Mundial. La presidenta de la Cruz Roja, que era su señora, Amelia Ferreresi Beltroni, mi abuela, él le hacía estas cosas porque ella trabajaba mucho para los aliados y para los mutilados de guerra y demás, ¿no? Y acá el Teatro Urquiza, en esa época, es lo que hoy ocupa el Sodre, ¿no?
para que los que no, yo no lo conocí, desde luego, con el nombre de Urquiza. Esta fue una última fotografía que creo que al doctor Cairo le gustó, que dijo que tenía bastante gancho, pero que después sería mejor poner esta otra, porque si no podría confundirse que si era un corredor de autos o que en realidad se nota que no, pero no importa. La que está al lado es la señora Amelia Ferraresi Beltroni, que muchos de los que están acá, varios de los que están acá, por lo menos que yo me acuerde, la conocieron, que fue una abuela estupenda que tuve y de gran recuerdo. Señores, yo les agradezco muchísimo. Hemos terminado esta charla, espero que no haya sido demasiado larga. A ver, debo decirles que todo esto, si ustedes ponen en Wikipedia, tiene una bibliografía enorme de grande, ¿no? Que han escrito sobre él. Yo creo que de las personas que escribió con más admiración y cariño fue el arquitecto Herrera Maclean. Y todos los demás que hay ahí, porque pasamos por Herrera Maclean, Alfredo Castellanos, Abondanza, el arquitecto Lustó, que fue un ilustre arquitecto y además un estudioso de la arquitectura de Montevideo, profesor de facultad, Pérez Montero, qué sé yo. Hay una cantidad. Todo esto figura en Internet. Yo los invito para que ustedes lo miren, pongan Juan Beltroni Wikipedia, o si no, arquitecto Juan Beltroni o arquitecto Giovanni Beltroni, porque hay 3 lugares donde se le puede entrar por Google. Muchas gracias nuevamente.